Pues damos gracias a Dios, hermanos, porque podemos iniciar eh, con una clase que es muy importante. Voy a explicar ahorita la importancia de la misma. Primero voy a compartir pantalla. Permítanme compartir pantalla. Listo. Aquí estamos. Nada más díganme si se ve lo que estoy compartiendo para que empecemos. Se alcanza a ver, ¿verdad? Sí, sí se ve. No Ok, sé. hermanos. Nada más estando seguros de esto, arrancamos ya. Les decía que Desde toda la presentación. uno de los elementos básicos del lenguaje que hemos estado analizando todo el tiempo son los verbos. Los verbos, hermanos. Y hoy entramos a un tema de verbos, pero los verbos que ahora son verbos adjetivos se le llaman, son los participios. Miren, los participios son muy importantes en cualquier idioma, en el español, en el griego. En Primera de Juan, nada más en Primera de Juan hay 58 participios. Entonces, cuando hablamos de participios, algunos alumnos, revisé dos libros de texto de griego para ver de qué manera presentaban los participios. Uno de ellos desde un punto de vista totalmente gramatical, otro libro de texto de griego presentaba solamente los listados de los participios, pero el profesor Bo, que es el autor de este texto, se fue más a fondo en el tema. Y se fue más a fondo en el tema porque vamos a ver algunas herramientas importantes para la traducción. O sea, no nos interesa tanto los términos gramaticales que sí los vamos a hablar, pero nos interesa más cómo traducirlos, cómo ponerlos en español. Quiero decirles que yo tengo en mi celular, por ejemplo, una aplicación de la Biblia de estudio y a veces reviso un versículo y veo los tiempos de los verbos y cuando llegan los participios simplemente se refiere al verbo en la forma del que está en el diccionario y no nos da un análisis gramatical. Algunos comentaristas llegan a los participios, le dan la vuelta y no hacen tampoco el análisis gramatical del participio. Entonces, la buena noticia que les tengo es que la lección de hoy es una lección básica. Vamos a ver el participio presente. Después, en la siguiente lección, vamos a ver el participio perfecto y después vamos a ver el participio auristo. Vamos a ver tres tiempos de participio, por lo que es muy importante que la lección de hoy, hermanos, quede clara. Si ustedes tienen dificultades para que, o si yo tengo problemas más que nada para explicarme bien y que esto quede muy claro, les pediría que revisen ustedes con calma la lección, que vean lo que significan los participios, porque creo que está muy sintetizado en la lección que vamos a ver, está muy bien organizado y vamos a ver cómo se podemos traducir y cómo analizar gramaticalmente los participios, que es lo más importante. Y les repito que algunos dan la vuelta, pero la idea es que podamos hacerlo. Cuando se trate de leer Primera de Juan, todos los que van a ser profesores o los que quieran tomar ese curso que sigue, una cosa básica, como les dije, son 58 veces que se menciona en Primera de Juan participios. Entonces, cuando lo leamos, debemos ser capaces de analizar los participios y analizándolos, poder traducirlos adecuadamente. Ahora, vámonos primero en español, antes de entrar al griego, hermanos. Vámonos al español. ¿Qué es un participio? Aquí me voy al concepto de la Real Academia Española y ellos dicen que un participio, dicen, forma no personal del verbo que posee terminación do en el paradigma regular del español y puede formar tiempos compuestos. Otra dice en segundo lugar, forma no personal del verbo asimilada frecuentemente al adjetivo en su funcionamiento gramatical, que es susceptible de recibir marcas de género, número y de participar en la formación de pasivas y otras perífrasis verbales. El participio es en gramática la forma no personal del verbo que éste toma para funcionar como adjetivo sin perder del todo su naturaleza verbal. Esta condición de participar de ambas naturalezas es la que da origen a su nombre, o sea, participio.
Existen verbos que poseen ambas formas. Una para formar los tiempos compuestos, he freído la carne, ojalá haya imprimido el trabajo, por ejemplo, y otra que tiene función adjetiva, el huevo frito, el libro impreso. En español, vamos al español antes, que esto es lo que dice la Real Academia Española. Van a ver que lo vamos a simplificar mucho ahorita que entremos a la lección. Pero en español, ejemplos de participios terminados en ado. Los verbos infinitivos que terminan en ar. Por ejemplo, cantar, bailar, amar, desear, limpiar. ¿Cuál es el participio de estos verbos? Cantado, bailado, amado, deseado, limpiado. Ahora, participios que terminan en ido son los verbos infinitivos terminados en er e ir. Por ejemplo, ir, ido, vivir, vivido, reír, termina er, reír, freído, beber, en er, perdón, bebido, creer, creído, leer, leído. Y ejemplos de participios terminados en to, abrir, abierto, absolver, absuelto, cubrir, cubierto, escribir, escrito, morir, muerto. Y quiero hacer una observación antes de seguir. Resolver, resuelto, romper, roto, ver, visto, volver, vuelto. Y la observación que quiero hacer es esta, hermanos. No podemos hacer una traducción literal, así si alguien encuentra un participio en griego y quiere traducirlo tal y como está aquí, vamos a incurrir en problemas de traducción. Ahorita vamos a ver esto en la lección de hoy. Entonces, vamos a ver la forma correcta en que debemos traducir un verbo que esté en participio, o más bien un participio en griego, y cómo podemos traducirlo en la lección de hoy. Y vamos a tener, por supuesto, versículos bíblicos a traducir, donde vamos a practicar lo que hoy vamos a aprender. Entonces, me voy a la primera parte de la lección, hermanos, para empezar. Hay algunas excepciones, verbos terminados en to, abrir, abierto, cubierto, disolver, disuelto. Esto lo saqué de la Real Academia Española para tener alguna referencia en español del tema que vamos a abordar. Ahora, vámonos a la tabla de verbos que conocemos todos. Conocemos los tiempos presente, auristo, imperfecto, futuro, perfecto y pluscuamperfecto. Todo esto ya lo conocemos. Pero conocemos también, hermanos, los modos. Conocemos el modo indicativo. Ahora, en esta tabla, el participio junto con el infinitivo aparecen como si fueran modos. La Real Academia Española, el infinitivo sí lo califica, lo clasifica como modo. Pero en el texto en griego que estamos analizando, el participio es un verbo adjetivo y el infinitivo es un verbo sustantivo. Entonces, son verbos también, pero verbo adjetivo, verbo sustantivo, y sí tenemos el modo subjuntivo, el imperativo y el optativo. Entonces, nosotros ya conocemos el modo indicativo. Lo hemos manejado en todos los tiempos, presente, auristo, imperfecto, futuro, perfecto y pluscuamperfecto. Entonces, ahora al entrar, ya no al modo indicativo, sino a los participios, porque fíjense en la tabla que sigue, que es una tabla, ay, creí que la tenía aquí, es una tabla de gramática más allá de la gramática de Wallace, y en esta gráfica de más, aquí está, de más allá de la gramática de Wallace, Wallace pone la siguiente frecuencia de uso de los diferentes modos. Y al ponerla, ustedes observan que no pone el participio y no pone el infinitivo. Entonces, ellos dicen que la frecuencia del uso de los modos en el griego son 15.618 del indicativo, 1.858 del subjuntivo, 1.631 del imperativo, 68 del optativo. Pero entonces no están incluyendo, como les dije, ni el participio ni el infinitivo. Pero para el análisis gramatical, nosotros hacemos el análisis gramatical y decimos luo, presente activo indicativo primera de singular. Ya lo tenemos en la punta de la boca. Presente activo de indicativo pai.
¿Qué es lo que más hemos estado analizando el PAE? Presente activo indicativo, auristo activo indicativo, imperfecto activo indicativo, futuro activo indicativo. Ahora, ¿cómo analizaríamos un participio? Entonces, en vez de, diríamos presente activo participio, hermanos. Participio. Entonces ya no vamos a entrar a lo que es, como le hacíamos antes, presente activo indicativo, primera de singular o tercera de plural. Ahora vamos a entrar presente activo participio, pero como es un verbo adjetivo el participio, entonces va a tener características de un adjetivo. ¿Cuáles son las características del adjetivo? Lo vamos a ver con calma en la lección, pero entonces diríamos masculino acusativo singular. Por ejemplo, o sea, tenemos el género, tenemos el caso y tenemos el número. O sea, tendríamos que identificar el participio para un análisis gramatical completo, decir todas sus características. Y esto es lo que no muchos comentaristas de muchos lugares que he visto no ponen todas las características del participio. Entonces, vamos a ver cómo analizarlos y cómo nosotros podemos entonces aprenderlos, pero más que eso, hermanos, ¿cómo podemos traducirlos? Porque lo que nos interesa finalmente es traducir el texto griego. Entonces, vamos a poner nuestra atención sobre todo en la traducción. Entonces, nos vamos en primer lugar a los participios presente. Participios presente. Voy a pedirles que repitan después de mí el texto de la lección de hoy, la lección 19, que tiene por supuesto un participio. Voy a leerlo, repítanlo después de mí. Ho metimon ton huyon. Repitan, hermanos. O metimón ton huyon. Muy bien. Ahora, en la que sigue es Utimaton patera. Última ton patera. Ahora voy a leerlo completo. Ho metimon ton huyon, Utimaton patera. O metimón ton huyon. O tima ton patera. Muy bien. Ultimátum patera. ¿Qué significa, hermanos? Ome es el que no. Timón honra. Tonjuyón al hijo. Ultima tompatera. No honra al padre. Y entonces tenemos aquí un verbo, el verbo timar. Alguien tiene el micrófono prendido, si por favor nos ayuda a apagarlo, ¿no? Entonces, el verbo lo tenemos aquí en presente, timar. No honra al padre. Pero aquí dice el que no honra. Fíjense que si nos metiéramos a hacer una traducción literal del griego al español simplemente con el participio, el que no honrado al hijo, honrado. ¿Se fijan en este detalle tan sencillo, pero que es tan importante en la traducción de los participios de griego? Ya no estamos, en español los terminamos con do, cantado, reído, comido, honrado, pero en griego tenemos aquí en el presente una característica. El que no honra al hijo, no honra al padre. Vamos a ver un poco más adelante ahorita en la lección, pero quería adelantarme para que lo vayan tomando en cuenta. Vamos a repetir el vocabulario. Crazzo. Repitan, por favor, hermanos. Crapso. Crazzo. Crazzo significa yo grito y el futuro auristo singular. Y tenemos crazzo, azza. La que sigue, hermanos, pero. Repitan, pero. 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 Significa yo llevo, yo soporto. G arge. G arge. ¿Qué arge? G arge. Arge es principio, origen, comienzo. Arjoma, yo comienzo. G, G. G, G,
Ge, ge. Ge. Ge es tierra, suelo, de ahí viene la palabra geología. Logía, logos, geo de tierra. No sé qué ponerle. Alguien tiene el micrófono prendido, no sé quién será. Es importante que lo tengamos todos prendido, pero solamente al repetir, prenderlo, hermano, para que no se vicie la conversación. Muy bien, vamos a seguir entonces. No sé si se perdió el compartir, ¿no? Ahí, Se está compartiendo, pastor. Se ve bien. ¿se ve bien? Es que como hice un movimiento yo, tal vez yo lo perdí. A ver, seguimos entonces, hermanos. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Sí, pastor, se ve la pantalla. Muy bien, seguimos entonces. Entonces, hermanos, estamos en el vocabulario ge, que es tierra, gesoe, repite alguien de ustedes, Eso es. es vida, existencia, zoológico. Gemera, Gemera. es día. De ahí viene la palabra efemérides, gemera, por un día, gemera. Tánatos, O Tánatos. esta es muerte de función, de ahí viene la palabra tanatología, de tanatos. Cosmos, O Cosmo. es mundo, adorno. De ahí viene la palabra también cosmos o cosmético. Nuktos. Genus Nustos. Muy bien, tenemos el genitivo porque son palabras, nombres de la tercera declinación para que sepamos la terminación del genitivo. Nuktos. Significa noche, nocturno. Uranos. O Uranos. Es cielo. Uranos. Stómatos. Estómagos. Muy bien, este significa boca, de ahí viene la palabra estomatología, no estómago, que es estomagos. Muy bien, tenemos unos paradigmas a memorizar. Es importante que desde esta lección ya ustedes puedan memorizar estos dos paradigmas que son claves, que son esenciales para el manejo de participios. Tenerlos memorizados nos facilita el poder nosotros rápido identificar un análisis gramatical. Entonces tenemos, voy a leerlos, el participio presente activo. Repito, vamos a ver el participio auristo y el participio perfecto también. Pero el día de hoy nos toca ver el participio presente. Entonces, el participio presente, ¿cuáles son las terminaciones que tiene? Si nos damos cuenta, en primer lugar, cuando estamos viendo verbos, nosotros teníamos primera, segunda, tercera persona de singular, primera, segunda, tercera de plural. Ahora no tenemos eso. Ahora en el caso de los participios dijimos que son verbos adjetivos, entonces vamos a tener un presente activo, como dice aquí, presente activo, pero ahora aquí diríamos participio. Ese sería el análisis gramatical. Presente activo, participio. Y si yo les digo analicen luon, ustedes deberían analizarlo como presente activo, participio masculino, nominativo, singular. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es un rasgo muy importante en los participios. Y como les decía hace ratito, no todos hacen el análisis gramatical, pero nosotros podemos hacerlo ya memorizando estas tablas, que nos va a facilitar poder hacer su análisis gramatical. Si nosotros vemos uno que dijera lu usa, para hacer su análisis gramatical, diríamos que es un presente activo, participio femenino, nominativo, singular. Tenemos tres características del verbo, presente, activo, participio, y luego tres características del adjetivo, que es femenino, nominativo, singular. Si yo dijera, analicen gramaticalmente luonta,
Bueno, sería un Neutro. presente activo participio, nominativo, Vivo. neutro nominativo Vivo. plural. Plural. Neutro nominativo plural. Si fuera nubonton, sería neutro genitivo plural. Si fuera Genitivo. nubósil, neutro dativo plural. Entonces, estas dos tablas son esenciales. Son esenciales para que podamos nosotros poder ya identificar gramaticalmente un participio presente activo. Ahora, los participios lo vimos en la gráfica, voy a regresarme a la gráfica que está hasta el final, donde tenemos aquí que los verbos tienen un tiempo, hermanos. Tienen un tiempo presente, auristo, imperfecto, futuro, perfecto y pluscuamperfecto. Ya dijimos que los verbos tienen una voz, como decimos presente, activo, indicativo. La voz puede ser activa, puede ser media o puede ser pasiva. Y luego tenemos el modo. Modo indicativo, participio infinitivo, que dije no son modos, pero los vamos a manejar como si fueran modos, subjuntivo, imperativo y optativo. Entonces, en nuestro caso, hermanos, si estamos analizando un participio, ya dijimos que es un presente, que es lo que sigue es que nosotros digamos si es voz media, o es voz pasiva, o es voz activa. Entonces, al igual que los otros verbos que ya conocemos, que ya manejamos, que tienen voz activa, media y pasiva, el participio también tiene voz activa, media y pasiva, como si fuera verbo. Y desde el punto de vista del participio, después como participio tendría, diríamos, masculino, género, caso, masculino, nominativo y número, singular, o plural, o lo que sea, o si es masculino genitivo o masculino dativo. Tenemos el género, el caso y el número. Entonces, esta es la forma en que vamos a manejar entonces a partir de ahora los participios. Entonces, sabiendo que tienen un tiempo, no todos los participios existen en el Nuevo Testamento, por eso vamos a ver solamente 3 participios, que son los que más aparecen en el Nuevo Testamento, pero sí vamos a ver las voces, hermanos, porque las voces son muy importantes. Por supuesto que la voz pasiva es la que más existe en el Nuevo Testamento. Ya dijimos que la voz pasiva siempre ha sido, cuando veíamos los verbos nosotros, hemos sido rescatados, la voz pasiva. Fuimos llamados, fuimos lavados, fuimos limpiados. O sea, desde el punto de vista teológico, la voz pasiva es muy importante. Entonces, es importante que los participios los veamos también desde la voz activa, media y pasiva, aunque la que más predomina es la pasiva. Entonces, por eso en los paradigmas a memorizar, tenemos que vamos a memorizar los participios presentes, medio y pasivo. Ahora, hermanos, voy a hacer un repaso rápido para que nos ubiquemos también en esto. ¿Por qué el participio medio y pasivo? En el caso de los verbos que ya conocemos, dijimos nosotros que voy a una tabla está en su libro, si quieren ir a su libro, les voy a dar la página ahorita, la tengo aquí. Es esta. La página 217 de su libro. Si ustedes lo abren, por favor, en los verbos que ya conocemos, omega, en el caso de los verbos omega, tenemos la voz activa, la voz media pasiva, que terminan con igualito que los verbos omai. Por eso es que primero aprendimos los verbos omai, todas sus terminaciones, omai heetai, ometai este ontai. Y lo mismo aplicamos para la voz media pasiva, omai heetai, ometai este ontai. Un verbo omega lo convertimos con una terminación omai y nos está dando la voz media y pasiva. Y lo mismo con el imperfecto lo hicimos, ¿no?
Entonces, omen u eto, ometa este punto. Entonces, la voz de ponente también la aplicamos y tenemos la voz media pasiva. Voz media pasiva. El omen, el uo, el ueto, el uómeto, el oeste, el uonto. Entonces, tenemos esa ventaja que ya conocemos esto, hermanos. Pero dijimos una cosa, acuérdense, por problemas fonéticos, en el caso del futuro y del auristo, no tenemos la voz media y pasiva igualita, sino que se diferencian. La voz media tiene una terminación, le agregamos nada más la sigma, omai getai o meta este ontai. Tenemos somai sesetai, sometas este sontai. Este es un repaso. La voz pasiva, tenemos la teta, eta, lutesomai, lutese, lutesetai, lutesometa, luteseste, lutesontai. Y el auristo tiene el mismo caso con la teta, eta, para diferenciarlo, la voz media de la voz pasiva. Entonces, esto pasaba en los verbos omega. Ahora, ¿qué pasa en los verbos participio? Entonces, en los verbos participio, por eso estamos diciendo ahorita, hermanos, que el presente, el participio presente, medio y pasivo, o aquí le pusimos también para que se acuerden que es la terminación del deponente, mantienen la misma forma. O sea, no tenemos que memorizarnos la forma pasiva, porque en el participio presente son exactamente las mismas terminaciones, tanto de la voz media como de la voz pasiva. Ahora alguien diría, bueno, ¿cómo puedo saber si terminan igualito? ¿Cómo puedo saber entonces si es voz medio pasiva en el texto que estoy leyendo? Bueno, hermanos, pues la única forma de saberlo es por el contexto. Lo que estamos leyendo, el contexto bíblico, el pasaje anterior, eso nos define si es voz media o pasiva. Pero vamos a repetir entonces ahora las terminaciones de los verbos en participio presente. Repitan después de mí, por favor, hermanos. Luon. Luon. Luontos. Luontos. Luonti. Luonti. Luonta. Luonta. Lusa. Luusa. Luuses. Luuse. Aquí podríamos decir que son dobles us, pero acuérdense que la segunda está acentuada, por eso dije luuses. Luuse. Luuse. Lusan. Lusan. Luon. Luon. Luontos. Luontos. Luonti. Luonto. Luon. Luon. Ahora, vámonos al plural. Hay quienes se lo han aprendido el participio presente. On, ontos, onti, onta. Usa, uses, use, usan. On, ontos, onti, on. Hay quienes lo han aprendido así. Como a ustedes les sea más fácil aprenderlo, ¿no? Pero acuérdense que el on, ontos, onti, onta ya nos está hablando de un participio. Esa palabra no es un verbo normal, es un participio, es un verbo adjetivo, y entonces hay que manejarlo de esa manera. El plural, repitan conmigo, luontes, Luotens. luonton, Luonton. luusi, Lucy. luontas, Luontas. luusai, Luusai. luuson, Luuson. luusais, Luusai. luusas, Luusas. luonta, Luunta. luonton, Luonton. luusin, Luosi. luonta. Luunta. Entonces tenemos on, ontos, onti, onta, usa, uses, use, usan, on, ontos, onti, on, ontes, onton, usin, ontas, usai, uson, usais, usas, onta, onton, usin, onta. Ahora, la voz media y pasiva son las tres voces que tenemos. La voz activa, la voz media, la voz pasiva en todos los verbos. Con los participios, siendo verbos adjetivos, tienen voces media y pasiva. Vamos a ver las voces pasivas, igual que en el otro caso que terminaban en menos,
Aquí tenemos lo mismo ya. Ahora repitan conmigo. Luómenos. Luómenos. Luomenu. Luómenos. Luomeno. Luomeno. Luómenon. Luómenon. Luomene. Luomene. Luomenes. Luomenes. Luomene. Luomene. Luomenen. Luomenen. Luomenon. Luomenon. Luomenu. Luomen. Luomeno. Luomeno. Luómenos. Luomenon. Y ahora vámonos al plural. Fíjense que las terminaciones ustedes ya las dominan. Hoy, on, ois, us. Las mismitas que ya conocemos, ¿no? Pero vamos a repetirlas. Luomenoi. Lumenoi. Luomenoi. Tiene el acento en la ómicron. Sí. Luomenon. Lumenon. Luomenois. Lumenois. Luomenus. Lumenos. Ahí sí. Luomenai. Luomenai. Luomenon. Luomenon. Luomenais. Lumenais. Luomenas. Lumenas. Luomena. Lumena. Luomenon. Lumeno. Luomenois. Lumeno. Luomena. Luomena. Omena. Muy bien, hermanos. Tenemos un paradigma importante a reconocer. El verbo emi, ser o estar, porque el verbo emi es muy importante y entonces nos damos cuenta que las terminaciones del verbo emi son las mismas. Aquí dice paradigmas a reconocer, pero este paradigma es muy fácil de reconocer porque fíjense en lo siguiente. Tiene las mismas terminaciones que ya conocemos nosotros, que son las del presente participio. Aquí están los dos. Lo voy a hacer más chico para que lo vean. Ahí están los dos paradigmas. El paradigma del verbo eimi, que tiene las mismas terminaciones exactamente que el participio presente activo. O sea, si ya aprendimos luon, pues fácil, eimi es on. Luontos, pues ontos. Luonti, pues es onti. Luonta, onta. Con dos características en este caso. Cualquier vocal lleva siempre un espíritu al inicio, espíritu rudo o espíritu suave. En estos casos son todos espíritus suaves y llevan un acento agudo para distinguirlo. On, ontos, onti, onta. Entonces, el participio presente imi, que es un paradigma a reconocer, es muy fácil porque ya tiene las mismas terminaciones que el participio presente activo. Repitan después de mí, hermanos, por favor. On, ontos, onti, onta. A ver, lo voy a hacer más lento otra vez. On, ontos. Ontos. Onti, onta. Onta. Usa, uses. Uses. Use, usan. Usan. On, ontos. Ontos. Onti, on. Onti. Y otra vez, para que sea más fácil memorizar. El genitivo neutro, igualito que el genitivo masculino. El genitivo dativo, el neutro dativo, idéntico al masculino dativo. ¿Se dan cuenta? Dativo. Y en el caso del neutro, el nativo on siempre es igualito que el acusativo. Entonces, con estos datos es más fácil memorizar la tabla también. Vámonos al plural. Ontes, onton, usin, ontas, usai, uson, usais, usas. Ahora, el neutro. Onta, onton, usin, onta.
Muy bien. Entonces, ese es un paradigma a, a reconocer. Vámonos a continuar con la lección de hoy. Les voy a pedir paciencia si hoy me alargo 15 minutos más después de la clase, hermanos, pero es importante que hoy veamos este tema. Miren, vamos a morfología. Ya dijimos que los participios comprenden alrededor de una de cada 20 palabras del Nuevo Testamento griego. Existe casi un participio por versículo. Tienen formas híbridas que comparten características gramaticales tanto de verbos como de adjetivos. Por ello se analizan gramaticalmente con ambos elementos. Ya lo dijimos, en un verbo analizamos el tiempo, la voz, y ahora vamos a analizar aquí, cuando decimos el modo, vamos a poner PTC, que es participio, y luego el género, caso y número, igual que los adjetivos. Por ejemplo, luon, ya lo dije, se analiza como luo, presente activo, en este caso es participio masculino, nominativo singular. Así es como se analiza gramaticalmente, así se escribe. Mayúscula P es presente, activo mayúscula, participio mayúscula con PTC para que sepamos que es participio, y luego con minúsculas, masculino, nominativo singular. Con PTC en sustitución de la identificación del modo indicativo con el que hemos trabajado hasta ahora. Hasta ahora conocíamos la terminación PAI, presente activo indicativo, y luego la terminación de el caso y el número. Ahora, dice aquí, pongan atención especial en las formas masculinas, en los paradigmas, porque ocurren mucho más veces en el Nuevo Testamento que las formas femeninas y neutras combinadas. Entonces, es importante que las formas masculinas, sobre todo ustedes las dominen. No hay formas del participio imperfecto. Ahora, cada forma de un participio presente activo consta de dos elementos. Esto es lo interesante de este curso, que nos dan siempre los bases de cómo está estructurado. Estamos conociendo que el tronco verbal, tenemos el tronco verbal en el participio. Por ejemplo, luo, luo. La terminación on, que en este caso es de un participio, y entonces el participio es luon. ¿Cómo nos lo analizamos gramaticalmente? Presente, activo, participio, masculino, nominativo, singular. Acou, escuchar. Acou, terminación usa. Acou, usa. Tenemos un presente, activo, participio. Este es un femenino con la terminación usa. Entonces, femenino es un nominativo y es un singular. El verbo valo, la terminación valon, entonces decimos que es un presente activo participio. Neutro, nominativo, puede ser neutro, puede ser nominativo, puede ser acusativo, y entonces es singular. Como se puede ver en los paradigmas que tenemos en la sección 19.2, la que ya vimos, las terminaciones masculinas y neutras siguen la tercera declinación. Vamos a verlo en la lámina de abajo, miren. Aquí puse una lámina para que lo vieran ustedes. Siguen estas terminaciones. ¿Dónde está? Aquí está. Tenemos el presente, activo, participio, y entonces tenemos las terminaciones. Si ustedes observan en la tabla de abajo, tenemos el participio presente activo, el masculino, aquí tenemos el masculino y femenino, las terminaciones que ya conocemos de la tercera declinación, sigma o nada, omicron, sigma, iota y alfa. Es el masculino y femenino. En este caso, vámonos al masculino y tenemos aquí las terminaciones, no tenemos nada aquí, pero tenemos omicron, sigma, tenemos iota y tenemos alfa. Entonces, las terminaciones del participio presente activo, en los casos masculinos, tienen aquí las terminaciones, entonces, de
de los adjetivos, ¿no? En este caso de los nombres de la tercera declinación. La única excepción tenemos aquí de la alternancia de la alfa y eta. Alfa y eta. Ustedes se acuerdan que en el femenino ya dominábamos ten. Y en este caso, en vez de tener ten, tenemos una alternancia de la alfa con la eta. Entonces, lusa, luces, luce, lusan. Cambia la eta por alfa. Y quizá también es por comenzar luce, lusa, luces, luce, lusan. Ten. Entonces tenemos las terminaciones de la tercera declinación y tenemos las terminaciones que ya conocemos también de la primera declinación. Ahora me regreso a lo que estábamos viendo de las componentes que tienen y para continuar con nuestra lección estamos diciendo entonces que al igual, aquí están las terminaciones. Las formas para los participios medios, pasivos o deponentes. Ahora vamos a la otra voz media o pasiva. Consta de 3 componentes. El tronco del verbo nu, un infijo mediador, omen, y la terminación del participio. Entonces tenemos nuómenos. Nuómenos. ¿Cómo lo analizamos gramaticalmente? Pues es un presente medio pasivo, puede ser medio o pasivo, participio masculino nominativo singular. Acuo, acuomen. Tenemos entonces el tronco del verbo, el infijo omen. Este infijo omen nos va a estar diciendo todo el tiempo si estamos hablando de una voz pasiva, una voz media. Ese omen es la clave, la característica básica. Inmediatamente que lo veamos, es un participio, porque estamos viendo los participios, pero además es una voz media pasiva. Y después ya, habiendo memorizado las tablas, podemos analizar si es femenino, nominativo singular, femenino acusativo singular o masculino nominativo singular, como es este caso. Veamos un femenino. Acuo. Tenemos acuomen otra vez. Esa es la clave de que tenemos una voz media o pasiva. La terminación eta, acuomene. Y entonces ya decimos getesteten, este es un femenino. Tiene un omen. Entonces debe ser una voz medio pasiva. Y luego es un presente medio pasivo, participio femenino, getesteten, es nominativo singular. Por eumai, tenemos aquí un deponente, tenemos un por eu, omen, el infijo omen y la terminación on. Por euomenon. Entonces es un presente deponente, participio tenemos el omen. Y puede ser el neutro, puede ser tanto nominativo como acusativo singular. Neutro, nominativo, neutro, acusativo singular. Entonces, igual que en el modo indicativo, subrayen esto en su libro, hermanos. Las formas media y pasiva de los presentes, subrayenlo. Participios presentes son idénticas. Son idénticas. Solo podemos saber desde el contexto si nuómenos es pasivo o medio, pero de nuevo la voz pasiva supera numéricamente con mucho a la voz media en el Nuevo Testamento griego. Además, los presentes participios de los verbos deponentes usan estas mismas formas con significados generalmente activos. O sea, los deponentes, ginómenos, nexómeno, exómeno, son los presentes participios de los verbos deponentes. Pero su significado generalmente es activo, no tanto pasivo y medio como son los casos de los verbos omega. Ahora, como se puede ver en el paradigma de 19.2, las terminaciones del participio medio, pasivo y deponente omicron sigma, eta, omicron nu, siguen las terminaciones de los adjetivos.
de la primera y segunda declinación que también ya conocemos, por lo que esto no debe darnos ningún problema. Acá adelante tengo las terminaciones de los adjetivos para que las vean en una tabla también. La coloqué para que sea más fácil verlo. Entonces, si observamos la tabla siguiente, aquí tenemos los adjetivos que ya conocemos. Agatos, agatú, agató, agatón, gete, esteten, agaté, agatés, agaté, agaten, agatón, agatú, agató, agatón. Son los participios presente, medio, pasivo, deponente. ¿Se dan cuenta? Nada más tenemos la terminación omen, que nos dice que es una voz media pasiva, y luego la terminación que ya conocemos de los adjetivos. Nuómenos, agatos. Nuómeno, agatú. Nuómeno, agató. Nuómeno, agatón. Entonces, si ahorita repasamos los adjetivos, se me olvidó decir en la clase pasada que repasaran adjetivos. Yo les pido que repasen adjetivos nuevamente la lección 10 para que se les simplifique mucho la lección 19, que es la primera lección de participios. Y como vamos a ver los otros dos participios después, el auristo y el perfecto, entonces es importante que dominen el participio presente primero, hermanos. Entonces la lección de hoy es crucial. Es crucial porque condensa una forma de analizar los participios, de traducirlos de una manera sencilla. Vamos ahorita a la traducción ya. Voy a seguir adelante en la clase, pero nada más quería mostrarles cómo tienen las terminaciones de los adjetivos. O sea, son terminaciones de la tercera declinación, terminaciones de los adjetivos. Entonces, esto simplifica ya nuestro aprendizaje partiendo de lo que ya sabemos para ver la morfología de los participios. Ahora, vámonos al uso, que es muy importante, ¿no? Bueno, antes, el verbo imi solo tiene formas del presente activo participio que son idénticas, que ya lo vimos en la tabla anterior, a las terminaciones del presente activo participio. Eso ya lo mostré. El verbo imi nada más elimina el lu y ya tenemos on, usa on, etc. Esto nos da un buen repaso de las formas del presente activo participio para otros verbos. Las formas del presente participio de los verbos contractos. Alguien me va a decir, oye hermano, ¿y los verbos contractos cómo le vamos a hacer ahora? Bueno, tienen un pequeño cambio. Cuando la vocal contracta, se contracta con la vocal en la terminación del participio activo. O sea, no se preocupen, eso se va a dar naturalmente. Si, por ejemplo, tenemos pollé más ontos, sería polluntos. O el infijo medio pasivo deponente, por ejemplo, gená, y le queremos poner el ómenos, se nos complicaría para decir genaómenos. Entonces, juntamos las dos en una contracción y entonces genómenos. Entonces, esto nos da una solución rápida para los verbos contractos. Ahora, lo más importante, el uso, hermanos. El uso de los participios. Por eso decía que la lección de hoy es fundamental para que podamos avanzar en las dos lecciones siguientes. Yo les haría la pregunta, ¿cuáles son los usos de los adjetivos? Les voy a recordar esto con el ejemplo que lo he repetido ya muchas veces, pero lo voy a repetir otra vez. Si yo hablo de un carro y digo el carro rojo, el adjetivo que estoy usando, el uso del adjetivo, es un adjetivo atributivo o calificativo. Estoy calificando el nombre, carro rojo. Si yo digo el carro es rojo, tengo entonces un adjetivo con un uso predicativo. Son los tres usos de los adjetivos. ¿Cuál es el otro? El uso sustantivo. ¿Cuándo uso el uso sustantivo? Si alguien dice, sin usar el nombre, dice, ¿cuál de todos los carros te gusta más? El rojo.
Estoy usando el adjetivo, pero lo estoy usando como sustantivo. Estoy diciendo que ese es el sustantivo, el rojo. No tengo que repetir el carro rojo, sino el rojo. Y entonces tengo un uso del adjetivo como sustantivo. Entonces, teniendo en mente los tres usos del adjetivo, ahora los usos del participio son los mismos. Esto es lo que me encanta de esta lección, que está simplificada. En vez de irnos a todos los términos gramaticales, vamos a simplificar. Si entendemos el uso del participio, podemos traducirlo. Eso es lo importante de hoy. Entonces, vamos a ver los usos de los participios y las palabras claves que hay que usar para traducirlos. Miren, en español, los participios presentes normalmente tienen el sufijo endo, ento, agua corriendo, el árbol en crecimiento, pero subrayen esto, hermanos, pónganlo ahí en su libro, lo voy a poner en amarillo. Debes resistir la tentación de traducir un participio griego con un participio simple en español. Ya lo puse en amarillo, subrayen ustedes. Los participios griegos fueron puestos en una serie de usos que el español expresa con construcciones muy diferentes, haciendo que el participio griego confunda a menudo a los principiantes de griego. Por eso les decía que si hoy la lección queda clara, hermanos, no vamos a tener esta confusión para la traducción de los participios. Y es básica esta lección. Entonces, esto nos va a permitir que no confundamos la traducción como principiantes de griego. Lo que sigue es una presentación simplificada, lo voy a subrayar también, de los usos más comunes de los participios griegos, que te van a ayudar a lidiar con la mayoría de los participios que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Algunos usos se han omitido aquí, para hacer más fácil, de entender ahorita más fácil el tema. Pero tenemos que estudiar cuidadosamente las siguientes secciones. Miren, si es un verbo, los participios griegos pueden tomar objetos directos, lo voy a subrayar también, pueden tomar, si ustedes subrayan en su libro con plumón o como quieran, o subrayan nada más con lápiz, pueden tomar objetos directos, adverbios, frases preposicionales, partículas negativas, etcétera, como cualquier otro verbo. O sea, como dijimos que un uso de los adjetivos es predicativo. Cuando actúan como adjetivos, porque entonces los participios pueden actuar como verdaderos adjetivos, y entonces tendríamos usos atributivos y sustantivos, los participios modifican a un sustantivo expresado o no expresado. Un pronombre u otro tipo de sustantivo, como lo ilustran estas frases en español. Nosotros decimos el Dios viviente, el mundo observador, el siervo sufriente, los vivos y los muertos, un despertar. En griego, también subrayenlo, hermanos, el participio debe coincidir en género, caso y número con la palabra implícita o expresa que modifica. Entonces, con esta introducción al uso de participios, vamos a la práctica. ¿Cuál es el uso atributivo del participio? Ahora, como se mencionó, los participios en griego son híbridos. Sus formas son parte verbo y parte adjetivo. Con el uso atributivo del participio se puede ver su función como el de un verdadero adjetivo, justo como el de un adjetivo atributivo, que ya lo aprendimos. Por ejemplo, agatos. Cuando el participio tiene esta función atributiva, lo coloca en el mismo orden de las palabras, como si fuera un adjetivo no participio. Miren, aquí están unos ejemplos. Esto nos ayuda a entender esto que estamos diciendo del uso atributivo del participio. Estos ejemplos usando el adjetivo agapetos, que es amado. Podemos recordar cómo aprendimos los adjetivos y dijimos ho agapetos huyos, lección 10. Hablamos de los adjetivos y dijimos artículo ho
luego dijimos adjetivo agapetos, y luego dijimos nombre cuyos. ¿Cómo lo traducimos? El hijo amado. O agapetos cuyos. Ahora, tenemos un participio, hermanos, que es un verbo adjetivo. Entonces, si el adjetivo, el participio se está usando de una manera atributiva, diríamos artículo, participio, nombre. Entonces, ¿cómo diríamos? Jo agapón cuyos. Si quisiéramos aquí hacerlo en español y decir el hijo amando, como lo conocemos en español los participios, se dan cuenta que no rima la traducción. Entonces, aquí viene una primer clave, hermanos, para la traducción correcta al español de los participios. La palabra quién, subrayen en su material. El hijo quien ama. El hijo quien ama. Aquí tenemos, cambiando el orden de las palabras, ahora tenemos artículo, nombre, artículo, adjetivo. Podemos decir jojuyos o agapetos. El hijo amado. Otra vez tenemos aquí un adjetivo. Jojuyos o agapetos. El hijo, el amado. Ahora, con un participio, diríamos artículo jo, el nombre juyos, jo agapón. Entonces, aquí tenemos que es el hijo quien ama, hermanos. Esa es la traducción correcta. El hijo amado, el hijo quien ama. Como lo ilustran estos ejemplos, usted siempre debe traducir un participio atributivo, lo voy a subrayar también, con una cláusula relativa en español que es iniciada por quién en los ejemplos anteriores. Traducir agapón como amor puede ser adecuado en algunos casos simples, el hijo amado, pero este procedimiento falla rápido, provoca parálisis de traducción en los estudiantes principiantes, una vez que le añadimos un objeto directo al participio. Por ejemplo, hermanos, si agregáramos joaner, joagapón, de eautú gunaíca, joaner es el marido, joagapón que ama, ten eautún su propia, gunaíca esposa. Una traducción ligera, hacia la ligera, de la última frase, nos produciría disparates. Si quisiéramos traducirlo, el marido, o agapón, perdón, joaner, el marido, o agapón, el amante, y si luego dijéramos el de sí mismo, ten eautú, una ica, esposa, no nos dice nada en español, el marido, el amante, el de sí mismo, esposa. Mientras que la traducción del participio atributivo, lo voy a subrayar también, la traducción del participio atributivo con una cláusula de pronombre relativo, el que siempre producirá una traducción comprensible y comprensión en el intérprete del Nuevo Testamento. ¿Se dan cuenta, hermano? Es una regla tan sencillita, pero tan importante para la traducción. Como se acaba de ilustrar, porque los participios son formas verbales híbridas, pueden tomar objetos directos, ser modificados por frases preposicionales adverbiales, adverbios o partículas negativas. Por ejemplo, jobaptison tondulon antropos. Jobaptison tondulon antropos. El hombre que bautiza al siervo. Jopater jomarturón periemú. El padre, el que da testimonio de mí. O jodulos, el siervo. Erjómenos jode, el que no viene aquí. Entonces, esto nos da, regreso, el uso atributivo del participio, hermanos. Este es el uso atributivo del participio. Entonces, se dan cuenta que este uso atributivo es muy importante porque está calificando, pero su traducción es la clave.
para poder traducirlo adecuadamente. Entonces, el quién es la clave para traducirlos. Ahora, vámonos a otro tema. El uso sustantivo del participio. Dijimos que los adjetivos tienen tres usos: atributivo, sustantivo y predicado. Vámonos al uso sustantivo. Así como un adjetivo sustantivo está relacionado con un adjetivo atributivo, porque modifica un sustantivo pronombre sobreentendido. Por ejemplo, Joagatos, la buena persona. Un participio sustantivo funciona igual que un participio atributivo, pero con una referencia no expresada. Dado un participio atributivo, ho agapón antropos, el hombre o la persona que ama. Los griegos frecuentemente solían simplemente eliminar el nombre y entonces decían ho agapón. ¿Se dan cuenta? Estamos usando un participio igualito que como lo hacíamos con los adjetivos ahora. Ho agapón. Pero tenemos la cláusula el que. El que. Entonces, el que, esa es la clave ahorita aquí. El que, y quieren subrayarlo también, esa es la clave ahorita, el que. Esto es persona, hombre. Refiriéndose a una mujer, sería que agapusa. Y la traducción sería la que. La que agapusa. El término sustantivo se refiere a algo que funciona como un nombre o sustantivo. Y hermanos, hay cientos de participios sustantivos en el Nuevo Testamento en griego que funcionan como sustantivos virtuales. Primera de Juan, o agapón, o akekoamen, o euracamen, o teseaómeta, el jo, el jo, el jo. El participio sustantivo, pues, porque funciona mucho como un participio atributivo, debe ser también traducido con una cláusula de pronombre relativo en español. Esto se manifiesta en el uso muy frecuente del participio sustantivo con paz, paz, que significa todo. En el Nuevo Testamento en expresiones como paz o agapón. Paz es todo, perdón. Todo. Jo agapón, todo el que ama. O plural, pantes o legontes, todos los que dicen. Y otra vez la cláusula está, los que. Todo el que, todos los que. Entonces tenemos el uso sustantivo del participio. Y el último uso de los adjetivos, dijimos que es un uso adverbial. Cuando decimos el coche es rojo, estamos usando el adjetivo en una forma predicativa. Finalmente, los participios previos frecuentemente funcionan adverbialmente como las cláusulas dependientes del español. Cuando tienen ese significado, se colocan en la posición del adjetivo predicativo. Aquí hay que repasar la lección 10, donde el participio no está precedido o modificado por un artículo. Aquí voy a subrayarlo. Cuando no hay artículo, acuérdense, esto lo veíamos en los adjetivos, estamos hablando de un predicativo. El uso prevaleciente para los participios adverbiales es similar a una cláusula dependiente del tiempo en español. Y este uso temporal es el único que se enseña aquí. Hay otros que se pueden aprender más tarde. Ahorita lo importante es este. Un nombre u otro sustantivo que concuerda con el participio adverbial en las funciones de género, caso y número, como el sujeto de la cláusula adverbial. Vamos a ver unos ejemplos ahorita. El sustantivo puede estar implícito por el verbo principal, pero no expresado, en cuyo caso suministra el pronombre apropiado, yo, él, ella, nosotros, tú, etc. Y un participio adverbial presente normalmente comunica un evento que es contemporáneo. Esto lo voy a subrayar, hermanos. Comunica un evento que es contemporáneo. Ya me equivoqué. Aquí está. Un evento que es contemporáneo con el verbo principal de la oración. Y debe ser traducido, y aquí está la clave, hermanos. Cuando tenemos un uso predicativo
o verbal de un participio, entonces, ¿cómo el uso adverbial del participio debe ser traducido agregando las palabras? Y estas palabritas les van a ahorrar no saben cuántos dolores de cabeza en la traducción, hermanos. Ya las subrayé. Mientras, siendo, así pues, y, al, cuando, ya que. Y repito, hay quienes intentan traducir los participios literalmente como en español y entonces topan con problemas serios en la traducción. Miren, esas son las palabras claves. Miren, vamos a ver aquí 4 ejemplos. Dice, acuonde Joananías, tus logos tutus, exefusen. Acuun, la palabra y al, si alguien aquí quisiera oyendo, no, aquí es y al oír Ananías, tus logos tutus, estas palabras exefusen, expiró. Acuden de o Ananías, tus logos tutus. Al oír Ananías estas palabras, expiró. Entonces, aquí este participio, oyendo, pudiera ser traducirse, pero sería y al oír estas palabras, expiró. Otro ejemplo, acuontes de tauta de prionto. Acuontes. Y oyendo estas cosas de tauta, de prionto se enfurecía. Esta otra, putos de jamartanontes eistus adelfus. Eis Cristón jamartánete. Putos, así pues, jamartonontes. Bueno, esa es la traducción importante. Así pues, pecando contra los hermanos, contra Cristo pecáis. Crinómenoi de jupotu curio paidiómeta. Pero siendo crinómenoi juzgados, pero siendo juzgados por el Señor, somos corregidos, paidiómeta. Entonces, estas palabritas, hermanos, en los ejercicios de la lección de hoy, las van a necesitar para poder traducir las frases que están ya en los versículos bíblicos, que están ya en la tarea de hoy. Y por último, lo que voy a concluir es la voz del participio. Bueno, falta el tiempo del participio también, pero primero voy a hablar de la voz y del tiempo lo voy a mencionar también con algunos ejemplos. No sé si voy muy rápido, hermanos, pero quizá he querido terminar en la hora. Quedan 20 minutos todavía del horario programado. La clase anterior fue muy corta, pero este sí es un poquito más larga, ¿no? Ahora, la voz del participio. Así como los verbos en el modo indicativo, ya lo dijimos, tienen voz activa, media y pasiva. Voz activa, media y pasiva. También lo tienen los participios. Ya lo habíamos dicho esto. Tienen voz media, activa y pasiva. Independientemente, no importa si son atributivos, sustantivos o adverbiales, la voz es otra cosa. Por ejemplo, un ejemplo simple. Joagapón tonteón, el que ama a Dios, es una voz activa. Jo menos. Tenemos el menos, hermanos. Este menos, menos nos dice entonces, omen, nos dice omen, que es una voz medio pasiva. Entonces ya tenemos aquí un participio, pero tenemos un participio entonces que es pasivo o media. Dije que la mayor parte son pasivas. Entonces, aquí es el que es amado por Dios. Recibe la acción. La voz pasiva recibe la acción, no la genera. La voz activa, el que ama a Dios, el que es amado de Dios. Y aquí hay ejemplos del Nuevo Testamento de participios pasivos en los 3 usos. Fíjense que la voz pasiva se puede usar como atributiva, sustantiva y adverbial. Por ejemplo, atributiva. Eisto oros to calúmenon.
el aión. E hizo oros al monte, to calúmenon, que se llama el aión de olivos. Entonces, tenemos aquí el participio y tenemos un atributivo, o sea, estamos calificando el nombre, el monte que se llama, la traducción correcta, llamándolo sería, si queríamos usarlo, la traducción literal al español, ¿no? El monte que se llama, e estos horos tocan números, es una uso de el caso atributivo. Vamos a sustantivo, el uso sustantivo del participio. Togenomenon hagion kletesetai kuyosteu. Togenomenon. Aquí, en lugar de decir todo, ¿a quién te refieres? Me refiero al que es engendrado. O sea, ya estamos sustituyendo todo con un participio, igualito que con los adjetivos. Togenomenon. El que es el engendrado, agión, el engendrado agión, el engendrado santo, será llamado, kletesetai es un futuro, con la sigma, cuyos teu, será llamado hijo de Dios. Entonces tenemos el caso sustantivo y tenemos la aplicación de un participio. El adverbial, hermanos, eiden menos tus uranus. Eiden, vio, oximenus, que se abrían tus uranus. Reina Valera lo traduce, vio abrirse los cielos. Nuevo Testamento Interlineal, vio que se abrían los cielos, usa la partícula que no. Él vio que se abrían los cielos. Al igual que en el indicativo, los participios deponentes usarán las formas medias o pasivas con sus significados activos normales. Vámonos al tiempo, hermanos. Tiempo del participio. El tiempo del participio, con esto concluimos, en el sistema de verbos en griego es un tema complicado y discutido. A veces la confusión se agrava por las etiquetas tradicionales que tenemos que usar para los verbos griegos. Les dije que en uno de los libros de texto, puras etiquetas para los participios, pero lo esencial para aterrizar la traducción es lo que estamos viendo. Por ejemplo, el participio presente no necesariamente comunica una acción, subrayenlo en su libro, una acción-estado que está presente en el momento en que el escritor está escribiendo. Subrayen, por favor, en su libro. Por ejemplo, cuando Marcos llamó a Juan, Jobaptizon, este último ya había sido martirizado y ya no estaba bautizando. El evento no estaba en el tiempo presente. Los principiantes quieren que el griego se comporte igual que el español. Hermanos, aquí ya entramos en una etapa ahorita a aprender participios, ya no de principiantes, sino ya un poquito más avanzado, porque ya no vamos a obligar a que se comparte igual que en español. De modo que una expresión equivalente simple se puede usar en la traducción. Con los participios presentes, ustedes van a encontrar con mayor agudeza la inevitable verdad de que la interpretación, lo voy a subrayar también para que ustedes lo subrayen, la inevitable verdad de que la interpretación del griego del Nuevo Testamento requiere entenderla en sus propios términos. Lo que sigue es una descripción altamente simplificada del tiempo y los participios en tiempo presente en sus tres usos. Comience aquí y esté listo para estudiar esta cuestión fascinante, gratificante, con más detalle más adelante. El tiempo de ambos participios, atributivo y sustantivo, a menudo, voy a subrayarlo también, indica que simplemente que el acontecimiento del participio está simplemente ocurriendo. Tomemos este ejemplo en español. El sol se levanta sobre el justo. Esto se llama el significado nómico, es decir, proverbial o omnitemporal, donde el se levanta no está vinculado a un punto específico en el tiempo,
pero generalmente o siempre ocurre. Ahora, aquí tenemos unos ejemplos en griego. Hopollón, tendikaiousen, hopollón, el que practica tendikaiousen, la justicia en cualquier momento. O sea, aquí estamos hablando de cualquier momento. Jotus hamartanontas, el exge. Reprende a los que pecan. Y a veces el evento puede ser contemporáneo con el tiempo del verbo principal, como se muestra en este ejemplo. O sea, ¿cuál es el verbo eipen? Es un auristo. Eipen tois akolutusin. Entonces dijo a los que lo estaban siguiendo, a los que otra vez lo estaban siguiendo la palabra. Y como se ve en 19.8, el presente participio adverbial es contemporáneo en el tiempo con el tiempo del verbo principal. Aquí tenemos en un ejemplo, 3 ejemplos, adaptando la declaración de Marcos 1.10. Miren, lo ponemos en el tiempo pasado, en el tiempo auristo. Si dijéramos Eiden, oxisomenus tus uranus, él vio los cielos cuando ellos estaban siendo abiertos. El verbo principal está en pasado, Eiden. Entonces, el verbo principal es una clave importante. Entonces, para ver el participio, entonces, ¿cómo lo traducimos? Él vio los cielos cuando estaban siendo... Vámonos ahora a un verbo principal en presente. Blepei, presente activo indicativo, tercera de singular. El B, oxisomenus tus uranus. Entonces, él ve los cielos cuando están siendo abiertos. ¿Se fijan? El oxisomenus tus uranus es la misma, son las mismas 3 palabras aquí, aquí y en el último caso. Pero ahora está en futuro, para que no nos quede la menor duda. Verbo principal en futuro. Obsetai, oxisomenus tus uranus. Obsetai, él verá los cielos. Entonces nuestra traducción ahora va a ser cuando ellos serán abiertos en el futuro. Hermanos, pues voy a dejar de compartir. No sé si hay alguna pregunta. Creo que es una lección importante. Supongo que debemos pasarla bastante, varias veces en la semana. Yo les pido que le dediquen tiempo a esta lección. Es básica para que la podamos utilizar. Yo vi el comentario sobre la torre. Vamos a utilizar los conceptos que aprendimos ahora con el participio futuro, auristo, y el participio perfecto. En las siguientes 2 lecciones nos enfocamos también en participios, pero es importante que ustedes conozcan el participio presente. Les repito que, por ejemplo, en mi celular yo tengo la aplicación ahí de Biblia de Estudio, y cuando quiero analizar los verbos y se trata de participios, luego no me dicen cómo analizarlo, ¿no? Entonces, qué importante es que nosotros podamos analizar los participios. En primer lugar, analizar si es una voz media o pasiva, si podamos analizarle si es un presente, si es un auristo, si es un perfecto. Entonces, esto lo vamos a ver, nos va a servir de repaso todo lo que vimos hoy para la próxima lección, pero no se confíen, mejor estudienlo, memoricen los paradigmas, el vocabulario y sobre todo la tarea, hermanos. Es importante la tarea que se pueda realizar, ¿no? Si hay alguna pregunta, con todo gusto, hermanos. Hermano, solo recordar, la próxima semana no hay clase, ¿verdad? Ah, qué bueno que me recordaste, hermano. Dijimos que en Semana Santa no tendríamos clase, sino hasta el siguiente lunes, porque la semana que entra todos los pastores están sumamente ocupados preparando sermones para las 7 palabras, para la resurrección, para
el jueves de Santa Cena. Entonces, la próxima semana no hay clase, el próximo lunes, y después de que pase ya el domingo de resurrección, al día siguiente, pues tendríamos clase, ¿no? Esto daría tiempo, hermanos. Qué bueno que lo recordaste, David. Esto daría tiempo para que ustedes con más calma repasen esta lección varias veces. Traten de hacer los ejercicios sin ver el libro y después ya, si no pueden, usen el libro y ya al final usen las respuestas que están al final del libro, ¿no? Sí, gracias, hermano. Gracias. Si no hay una pregunta más, voy a orar. Quisiera orar con ustedes. Si David, ¿quieres decir algo? No, pastor. Solamente pienso lo difícil que fue la clase. Sí, no sé si fue demasiado material, pero debemos digerirlo esto. Repasen primero los adjetivos, hermanos, porque si dominamos los adjetivos, se nos facilita este tema. Repasen adjetivos, y luego ya hablamos participios, que son verbos adjetivos, ¿no? Vamos a orar. Yo quiero orar por ustedes, hermanos, y también que pues, Dios use su palabra a través de ustedes. Es súper importante que podamos leer el texto en griego, hermanos, como para predicar la palabra, para ser fieles predicadores de la palabra, para evitar herejías que surgen, para poder dar respuesta a mucha gente. Muy bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te dignaste hablarnos en nuestro idioma, en nuestro lenguaje. Nos hablaste en el Nuevo Testamento en griego, en el Antiguo Testamento la mayor parte en hebreo. Nos hablaste en lenguaje humano, Padre, te revelaste a nosotros en nuestro lenguaje. Permite que podamos ser diligentes para ver las palabras originales en que te revelaste a nosotros. Que podamos estudiarlas, Padre, para ser siervos fieles a ti al predicar tu palabra, al predicarla correctamente, al traducirla correctamente, al compartirla. Y te pido, Padre, en particular, que uses la vida de cada uno de mis hermanos, que la próxima semana van a estar sumamente llenos de actividad. Vamos a estar llenos de actividad. A todos los que nos toca predicar, permite que podamos predicar tu palabra con fidelidad, que podamos predicar tu palabra con poder, que tu palabra quede grabada en los corazones, que la vida de cada uno de los que estamos aquí sea de bendición la próxima semana. Rogamos que nos llenes con tu Espíritu Santo para poder predicar con poder tu palabra y que sea de bendición para tu pueblo en todas partes, en los países en los cuales tú nos has permitido estar. Gracias por estos países. Gracias por mis hermanos que están en diferentes lugares en este momento. Pero nos unes a todos en el estudio de tu palabra. Bendice a mis hermanos en estas 2 semanas, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.